Y para ello vamos a ver este videito, ¿vale? Este nos va, mejor dicho, poner en contexto de todo lo que nos interesa el día de hoy. Entonces, presten por favor mucha atención. La poesía es un género literario a través del cual las personas expresan de manera escrita sus sentimientos, sus ideas, sus emociones, ya sea sobre el amor, la vida, la belleza del ser humano, la muerte y otros tantos temas. La poesía es un texto escrito, pero se convierte en un texto oral cuando la recitamos en voz alta. En la antigüedad eran uno de los textos más utilizados para conquistar a una mujer. Hoy en día ya hay otros medios, pero se sigue utilizando. ¿Cuál es la función de la poesía? La poesía son obras escritas en versos. Su objetivo es expresar las emociones o impresiones del mundo para el escritor, utilizando la rima, haciendo que el lector experimente placer y emoción. Utiliza figuras literarias como la metáfora, la anáfora, la comparación, la paradoja, personificación, hipérbole, entre otros, con el fin de hacer que la poesía sea más bella e interesante. ¿Cuál es la estructura de la poesía? Las partes de una poesía son muy fáciles, pues las poesías no poseen ni introducción, desarrollo, conclusión, tesis, no, nada de eso. Simplemente la poesía está compuesta por estrofas y versos. Las estrofas son lo mismo a lo que en los textos llamamos párrafo. En la poesía se cambia su nombre por estrofa. Las estrofas entonces están compuestas por versos, que son cada línea que compone la estrofa, línea por línea. ¿Cuáles son las características de la poesía? Número uno, en ellas predomina la belleza y las emociones sobre la razón. 2. Los temas más frecuentes son el amor, normalmente apasionado y con un final trágico, y la muerte, que supone la liberación del alma. 3. Poseen licencia métrica, que les da ciertas libertades de longitud al escribir. 4. Cuentan con un léxico abundante. En ellas abundan las palabras relacionadas con la nostalgia, la desesperación, la melancolía y otras. 5. Se mezclan géneros y subgéneros. Además, incluyen alteraciones en las obras en respuesta a los modelos establecidos. 6. La poesía se puede escribir en verso o en prosa. ¿Cómo se clasifica la poesía? La poesía lírica es una composición artística que expresa sentimientos propios, entre los que están la canción, la oda, entre otros. En mi canal tengo un vídeo que habla de la oda y la copla. Dale un vistazo. La poesía épica. Este tipo de poesía consiste en narrar historias propias de un personaje imaginario. Poesía de versos libres. Es el tipo de poesía donde el escritor no sigue ningún patrón para realizar los versos. Poesía acróstico. Son todos aquellos versos que son elaborados con la primera letra de una palabra, es decir, son realizados de manera vertical. Poesía madrigal. Son expresiones donde el autor refleja los sentimientos más puros y bellos que puede sentir una persona hacia otra. En mi canal también tengo otro vídeo que habla exclusivamente del madrigal. También dale un vistazo. Pues Ay, no, ya va a terminar. Profe, va tan bien el internet. y agitan jáforas. Este tipo de poesía no tiene lógica en los versos escritos, pero al momento de ser interpretadas se puede apreciar el mensaje. Y eso fue todo por hoy. Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete a mi canal. Listo, mis chiquitos. Entonces aquí tenemos en este video la información general, ¿no? De qué parte se compone un poema, qué tipos de poemas hay y demás. La idea es que tengamos como esa idea general, pero ya vamos a profundizar un poquito más. ¿Listo, hermosos? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Gracias, Juana. Aquí. Ya, profe, la poesía. La poesía es un género literario que se caracteriza por el uso estético del lenguaje para expresar emociones,
ideas, pensamientos o sentimientos de manera profunda y artística. Sigue, por favor. Alice, se distingue por su estructura que a menudo incluye ritmo, métrica y rima. Aunque la poesía moderna puede no seguir estas reglas estrictamente a través de las palabras, la poesía busca transmitir una experiencia emocional o intelectual de manera más subjetiva y simbólica que otros géneros literarios. Muchísimas gracias. Entonces, la poesía es un género literario, eso lo debemos tener súper claro, que expresa emociones, ideas, pensamientos y sentimientos. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que es más artístico, que está más adornado y es más bonito. Eso sí o sí ya nos debe quedar todos súper claro. ¿Listo? Adicional a eso, sigue una estructura, ¿cierto? Y entonces en ese caso se busca que tenga ritmo, que tenga métrica y que tenga rima. Dice que la poesía moderna no sigue estas reglas estrictamente, pero normalmente sí se busca que haya una prosa, que haya un verso y sí se busca que haya una rima, ¿sí? Digamos, para ser catalogado dentro de la poesía. Ya lo otro puede ser escritura romántica o escritura poética y demás, pero para ser catalogado como poesía sí es importante tener en cuenta la estructura, ¿listo? Y pues básicamente, ¿qué se busca? Pues transmitir los sentimientos y las emociones y darle como esos adornos simbólicos, ¿sí? Como que eres tan bella como una rosa, ¿sí? Que te bajaré, mi amor es tan grande como la luna. Todas esas cositas que claramente pues lo que hacen es generar esas comparaciones o adornar como para que se pueda comprender y sea más artístico, perdón, lo que se está transmitiendo. ¿Listo, hermosos? Vamos a ir ahora a las características que son importantes. Voy a pedirles, por favor, que me ayuden leyendo cada uno una. Vamos con el ritmo. Samu, ayúdame con ritmo, por favor. Ritmo es el patrón sonoro que produce mediante la repetición de ciertos sonidos o sílabas, creando una cadencia particular. Este ritmo puede estar marcado por la métrica, aunque en la poesía moderna también se emplea el verso libre, donde el ritmo es más flexible. Muchísimas gracias, Samu. Entonces, mis amores, el ritmo básicamente es esa cualidad o característica que permite que un verso, es decir, un renglón, ¿listo? Un renglón rime con otro y que pues claramente tenga como esa parte armoniosa, ¿sí? Debemos saber, chiquitos, que en la antigüedad la mayoría de literatura, sobre todo en la literatura antigua, ya lo habíamos visto, pero es importante que lo recordemos, se escribía en poesía. ¿Por qué? Porque claramente al generar ritmo hace que la memorización sea más efectiva. Y como ustedes saben que en la literatura antigua, pues esta se transmitía era de forma oral, pues era muchísimo más fácil tener memoria y poder transmitirla si estaba escrito con verso, con rima, y eso ayudaba también a que la transmisión fuera más eficiente. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Dylan, ayúdame con la siguiente, por favor. Bueno, ahí está Valentina. Vamos con Valentina y si algo la siguiente me ayuda Lina. Dylan, perdón. Ayúdame con la siguiente, vale. ¿Con cuál probé la que hice métrica? Ajá. Dice, métrica es la medida de los versos en función del número de sílabas que contienen. Dependiendo del tipo de poesía, puede seguir reglas rígidas o ser más libre. Soneto, poema de 14 verbos con una métrica fija, generalmente en decasílabos, algo así. Y verso libre. Si dice verso libre, no sigue una métrica estricta ni una rima fija. Listo, muchas gracias. Entonces, mis amores, la métrica básicamente es la medida de los versos que hay dentro de una poesía. Anteriormente eso era muy riguroso, ¿listo? Es decir, los poemas debían tener 14 versos con una métrica fija. Sin embargo, hoy en día ya se utiliza más el verso libre y pues ya no se requiere que sea 14 específicamente, sino que hay la posibilidad de que sean más o de que sean menos. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere el verso libre, que pueden ser menos versos.
No a que no tenga, sino que pueden ser menos, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chiquitos? Dylan, ¿qué se hizo para que me ayude leyendo la rima? ¿Estás por ahí, Dylan? Sí, dale, corazón. Aquí estoy. Em, rima. Es la representación del sonido final en los verbos, lo que crea una musicalidad particular. Puede ser consonante. ¿Cuándo? Consonante. Dime. Dime. Sigue. Es que dice seguando, pero obviamente no, es cuando. Ah, yo sí dije, pero esa palabra que es consonante. Cuando coincide tanto las vocales como las consonantes finales. Ejemplo, cielo y anhelo. Anhelo. ¿Ya? ¿O El sigo? otro, asonante. Asonante, cuando solo coincide las vocales. Ejemplo, casa y nada. Muchas gracias. Entonces, mis amores, la rima es la repetición de sonidos dentro de los versos, que es lo que va a permitir que rime, ¿sí? Lo que hace que una rima sea una rima, pues es que haya repetición de sonidos. Por eso se denominan rimas, ¿listo? Tenemos dos tipos de rimas. Tenemos la consonante y la asonante. La consonante es donde tanto la consonante como la vocal final se repite, ¿listo? Y acá tenemos el ejemplo. Cielo, tenemos LO y anhelo, LO, se repite. ¿Listo? Y tenemos la asonante, que es solo cuando coinciden las vocales. Por ejemplo, tenemos casa, que tiene las dos As, y nada, que también tienen las dos As. ¿Listo, chiquitos? Entonces, consonante, la consonante y la vocal, la última, y asonante, pues las vocales. Al computador. Pues yo tengo clase ahí. ¿Listo, mis hermosos? Samu, ¿alguna pregunta, corazón? No. Listo. Entonces, vamos a ver acá otras características que son muy importantes. ¿Listo, chiquitos? Tenemos la primera, que es el lenguaje figurado. Básicamente, cuando hablamos del lenguaje figurado, estamos hablando de que utilizamos símbolos para querer demostrar otra cosa. ¿Listo? Para poder comunicar emociones o pensamientos y demás, pero que no sea muy literal, sino que se utiliza un símbolo que reemplace eso. Acá tenemos uno, dice, el sol es un globo de fuego. Eso es una metáfora, es decir, es un lenguaje figurado, porque claramente sabemos que el sol no es un globo de fuego, ¿cierto? Pero se está utilizando para hacer como esa demostración de una forma diferente. Y a eso se le denomina lenguaje figurado, ¿listo? Tenemos la subjetividad y emocionalidad. Recordemos que lo subjetivo es lo que hace referencia a nosotros mismos, ¿listo? Cuando hablamos de algo subjetivo, estamos hablando de algo que es mío, que yo pienso, que me define a mí. Es decir, no es una verdad absoluta. Dependiendo de quién lo esté diciendo, voy a quitarle el filtro a esa cámara porque me distrae así. Espérenme un minutico. Listo. Dependiendo de lo que yo esté transmitiendo, pues puede cambiar, dependiendo de la persona o de la situación o del sentimiento también que tenga, puede cambiar. A eso se refiere subjetivo, ¿listo? Y emocional, pues lo mismo, depende de la emocional. Si está triste va a escribir de una manera, si está feliz va a escribir de otra, ¿cierto? Si está acompañado de una, si está solo de otra. Entonces, es muy subjetiva y es muy emocional y va a depender siempre de eso. No son verdades absolutas. ¿Listo, chiquitos? Luego tenemos la musicalidad. Entonces, como tiene rima, como tiene ritmo, pues busca esa repetición de sonidos que adornan la poesía para que pueda ser transmitida de una mejor manera. ¿Listo? Y ahí es donde utilizamos las rimas consonantes y las rimas asonantes. ¿Listo, chiquitos? Y está escrita en versos y en estrofas.
Cuando hablamos de un verso, estamos hablando de un renglón. ¿Listo, chicos? Y la idea es que ese renglón ya tenga una métrica, pero esa métrica puede ser los 14 versos o puede ser libre. Hoy en día normalmente es libre. Digamos que ya eso de la métrica de los 14 versos y demás ya está obsoleto, ya no se utiliza. Lo vamos a encontrar en la poesía pasada, pero hoy en día ya es más libre. ¿Listo? ¿Y qué se busca? Pues que entre esos versos hayan rimas. ¿Para qué? Para que al leerlo pues suene bonito. ¿Vale? Y luego tenemos la estrofa, que ya es el conjunto de versos. También podríamos conocerlo como un párrafo, ¿listo? Entonces tenemos una parte acá arribita y luego otra acá abajo y otra acá abajo, y es dependiendo. Hay poemas que pueden tener solo una estrofa, no siempre deben tener muchas estrofas o dos o tres, no. Hay poemas que pueden tener solo una estrofa, ¿listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta o comentario, mis hermosos? ¿Vamos bien? ¿Ya se durmieron? Listo. Vamos entonces ahora con los tipos de poesía, esos también los vimos en el video, pero es importante como que tengamos claro cuáles son esos tipos de poesía. ¿Listo? Tenemos la poesía lírica, que es a lo que busca. En general, casi todas las poesías buscan lo mismo, expresar sentimientos, emociones y pensamientos. ¿Listo? Pero esta, la lírica, es la más subjetiva y la más emotiva. O sea, sí o sí está asociada con los sentimientos, con el amor y demás. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esa poesía, es la que está más como profunda ya, bien enfocada en expresar los sentimientos. Tenemos la poesía épica. La poesía épica era muy utilizada en la antigüedad. De hecho, cuando hablamos de la literatura lo vimos. Y cuando hablamos de épico, estamos hablando de que buscan transmitir las hazañas, en este caso sobre todo las de las guerras y como esos héroes o esas figuras heroicas que hacían grandes hazañas. ¿Qué busca esto? Pues transmitir la historia, pero de una forma más bonita y siempre enfatizándose en un héroe o en una hazaña. ¿Listo? Y tenemos luego la poesía dramática, que la poesía dramática es aquella que básicamente lo que busca es que se pueda dramatizar, ¿sí? Cuando hablamos de dramático, normalmente decimos, uy, es que usted sí que es dramático. Pensamos que es alguien como que está triste o achicopalado o que como que exagera sus emociones. No. Cuando nosotros hablamos de literatura dramática, es aquella que se puede dramatizar, ¿sí? Es decir, que se puede llevar a representar en una obra de teatro. Por eso se denomina poesía dramática, ¿listo? No es que sea triste ni nada, no, sino que puede llevarse a la dramatización, ¿listo? Y por último, tenemos la poesía visual y concreta, que esa básicamente lo que hace es colocarle una descripción gráfica a las palabras. ¿Para qué? Para poder transmitir el significado, ¿listo? Muchas veces lo hacen con diseño visual, así como lo pueden ver acá. Otras veces simplemente está escrita de una forma general, pero lo que busca es que las personas a medida que van leyendo puedan visualizar las palabras. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mi amor, tomemos el ejemplo del sol. Mi amor arde como el sol. Entonces ya inmediatamente usted se está imaginando el amor de esa persona, ¿sí? Entonces eso es lo que busca, como traer a nuestra mente algo más visual, ¿listo? Mis amores, ¿hasta ahí alguna pregunta, algo que decir? Gaby, ¿vas a decir algo, hermosa? Sí, profe. Profe, eh, a mí la poesía visual sí me parece, o sea, muy interesante porque es una forma en la que representa el arte y la forma escrita y que siempre tiene que tener un modo de orden para poder escribirla bien y que la obra de arte, o sea, pues que se vea clara. Yo la otra vez, no sé en dónde fue que vi, parecía un retrato hablado, pero o sea, así súper real, pero era escritura, el cabello era escritura, o sea, palabras.
Yo como, ush. O sea, hay gente que le mete mucha cabeza a eso y hay gente que tiene mucho talento. Lo feo es que a veces la gente que tiene como para dar esas oportunidades de talento, no buscan el talento y buscan como lo más fácil, los que están aprendiendo así en una universidad o en un curso, cuando a veces el arte está, no sé, de pronto una vecina suya lo tiene y cosas así. Gracias, Gaby, por tu aporte. Sí, a mí también la poesía visual. De hecho, el arte me parece muy hermoso. Y sí, a veces no se necesita de tanto, a veces simplemente es dejar que el don del Señor como que fluya y ya, ¿no? Em, bueno, acá vamos a hablar un poquito de la poesía en Latinoamérica. Dios mío, perdónenme por esas cosas de ortografía que aparecen ahí. Qué vergüenza. Jeremy, ayúdame por favor leyendo. Sí, profe. Bueno, está bien. La poesía en Latinoamérica tiene una rica tradición que se ha desarrollado desde la época colonial hasta la contemporánea. Contemporaneidad. Eso, siendo un vehículo fundamental para expresar las diversas experiencias históricas, sociales, políticas y culturales de la región. Desde los primeros poetas coloniales hasta los escritores modernos, la poesía latinoamericana ha sido un espacio de experimentación formal y de reflexión sobre la identidad, la naturaleza, el amor, la justicia social y la política. Muchísimas gracias. Entonces, la poesía en Latinoamérica, y así como en toda la literatura, tenía una gran influencia, porque pues sabemos que fueron las primeras formas de escribir. Se utilizaban no solo para expresar sentimientos, sino para contar historias y también para poder generar sátiras o mostrar inconformidades. Entonces, es un género bastante importante. Hoy en día ha perdido como mucho la importancia y como que ya menos personas piensan en la poesía y demás, pero pues a la poesía le debemos todo lo que tenemos hoy en día en referencia a literatura. ¿Listo, chiquitos? Los voy a pedir que por favor ingresen, lean, revises en esta línea del tiempo que está bien interesante, ahí van a poder conocer un poquito más. ¿Listo? Eh, Vamos a leer importancia de la poesía en Latinoamérica. Entonces, ¿alguno de ustedes que me ayude, por favor, chiquitos? Yo, profe, Gracias, Gaby. la poesía colombiana ha sido una expresión Con la parte de artística. arriba, mi amor. A la parte de arriba, ay, perdón, profe. La importancia de la poesía en Latinoamérica. La poesía ha sido fundada en la formación de identidad y cultural y política de Latinoamérica. No solo ha servido para reflexionar sobre las condiciones sociales y políticas de la región, sino que también ha sido un medio para conservar y celebrar su diversidad y complejidad cultural. Muchísimas gracias, Gaby. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la importancia de la poesía. Cuando hablamos de la poesía acá en Colombia, es muy primordial que vayamos a Hernando Domínguez Camargo, porque pues él fue como el pionero durante la época colonial, es decir, cuando se empezó a generar todo el tema de la colonización y demás, él escribió algunos poemas que están aún vigentes, que podemos leer, entonces debemos sí o sí que ir a él, es un personaje importante. Cuando hablamos de también de la poesía, tenemos que hablar de Rafael Pombo. Rafael Pombo es uno de los más conocidos y de hecho cuando somos niños accedemos a muchas historias de él porque él no solo escribía poesía, sino también fábulas y esas fábulas estaban también enfocadas en la poesía infantil y bueno, en las enseñanzas y todo eso. Entonces él también como que le dio un giro profundo a la ¿qué? Al género de la poesía y es súper conocido. Si nunca han leído, se los recomiendo, es muy bonito lo que él escribe. Luego tenemos a José Asunción Silva y él tiene un libro que se denomina Los Versos. Hay un poema que se llama Nocturno, que está en el billete, si no estoy mal, si mejor dicho, no me pierdo de 50.000. Entonces, si no lo han leído, por favor, léalo. Es un poema hermosísimo. De hecho, si hay una poesía que es linda, a mí me parece que la de José Asunción Silva es muy hermosa.
es simple, transmite sentimientos, es emotiva. Como tarea voluntaria, por favor, vamos todos a tomar un billete de 50.000 y vamos a leer el poema. ¿Listo, chiquitos? Tenemos a Álvaro Mutis, él ya es como más moderno, él ya tiene una poesía un poquito más enfocada hacia la violencia del país, hacia todo el tema de la crítica política y como toda esa situación que ha vivido nuestro país. También es muy interesante, pero ya es una poesía que ya no es como tan enfocada hacia los sentimientos y demás, sino más como enfocada hacia la realidad. Aunque tiene ese tono y ese toque poeta ya es más enfocada hacia la realidad de nuestro país y sobre todo esa realidad que no es como tan chévere, ¿no? La guerrilla, la guerra, el tema de las drogas, el conflicto político y demás. Pero también es muy interesante, si les gusta como ese tipo de literatura, también se pueden ir por el señor Álvaro Mutis. ¿Listo, chiquitos? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Importante, mis amores, nuevamente entrar, leer, no se queden solo con lo que hay acá. Miren que todo lo que está acá escrito es muy importante, sino que por temas de tiempo no podemos ir a todo. Pero por favor, lean. ¿Listo? Vamos a finalizar con los datos curiosos sobre la poesía. Entonces voy a pedirles que por favor cada uno me ayude leyendo uno. ¿Listo? Samuel, dale con el primero, mi corazón. La poesía es más antigua que la prosa. Antes de que existieran los libros como los conocemos, las personas ya recitaban versos para recordar historias, oraciones y cantos. Era como la música de las palabras. Muchísimas gracias. Lo que ya habíamos dicho, ¿no? Las personas utilizaban los versos para poder generar memorización y poder transmitir la información. Vale, ayúdame con el segundo, por favor. Valentina Prieto, gracias. Eh, los salmos de la Biblia son poesías. Muchos libros bíblicos están escritos en forma poética. El rey David usaba verbos para orar, alabar y expresar sus emociones a Dios. La poesía también puede ser una forma de fe. Muchas gracias. Escribirle poesía a Dios está bien y nos puede ayudar también a surgir para poder orar, para poder comunicarnos con Él. Entonces también es una buena forma de poder adorar a nuestro Dios como lo hacía David. ¿Listo? Sofi, siguiente. Puedes escribir poesía sin ser poeta famoso. No necesitas rima perfecta ni palabras complicadas. Basta con que expreses lo que sientes de forma auténtica y ya estás creando poesía. Muchas gracias, Sofi. Todos podemos escribir poesía. De hecho, yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer todo. Que unos lo hacen mejor que otros, sí, pero yo creo que la capacidad la tenemos todos. Que es importante, pues, ser sinceros, honestos y querer expresar lo que sentimos. El siguiente, Caleb, por favor. La poesía está en todas partes. La puedes encontrar en canciones, publicidad, oraciones, discurso y hasta en memes. El lenguaje poético está más cerca de lo que imaginas. Muchísimas gracias, Caleb. Efectivamente, la poesía está por todo lado, ¿no? El expresar sentimientos está por todo lado. Entonces, totalmente. El siguiente me gusta mucho y por favor ténganlo en cuenta. Samu, ayúdame con el siguiente, por favor. Samu Fajardo. Perdón, ¿cuál, profe? El Vamos, de un solo verso, ¿cierto? dime. El de un solo verso, ¿verdad? No, el que dice escribir poesía. Ah, dice, escribir poesía ayuda a tu salud emocional. Expresar tus emociones a través de versos puede ayudarte a sanar, reflexionar y comprender mejor lo que sientes. Muchísimas gracias. Entonces, escribir poesía nos ayuda a también soltar de pronto esas emociones que están trancadas o que están arraigadas o que no es tan fácil. Entonces, nos puede ayudar también a expresar eso y cuando expresamos, pues podemos entender y cuando entendemos, podemos sanar. ¿Listo? Ana, siguiente, por favor, mi corazón. Un solo verso puede decir más que una página entera. La poesía condensa
la belleza y el significado en pocas palabras. Es el arte de decir mucho con poco. Muchísimas gracias. Entonces, un solo verso puede tener más información y ser más lindo que un montón de versos y un montón de cosas escritas. Samu Peña, el siguiente, por favor. Los poetas también eran soñadores rebeldes y creyentes. Muchos escritores usaron la poesía para luchar por la justicia, soñar con un mundo mejor o acercarse a Dios. Gracias, Samu. Muchas personas han utilizado la poesía también para poder expresarse, no es solo para los sentimientos y el amor y demás, sino también para poder lanzar como esas expresiones o esas críticas o buscar justicia o poder transmitir información valiosa para las personas. Moni, ayúdame con el último, por favor, hermosa. Eh, Tú también puedes alabar a Dios con poesía. Escribirle una poesía a Dios es una forma hermosa de adoración. Puedes usar tus propios versos para orar, agradecer o compartir tu fe. Gracias. Entonces ahí les dejo eso. Si en algún momento quieren ustedes adorar al Señor, también escribirle a Él está bien. Bueno, no sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta. ¿Todo claro? Me encanta. Vamos a ir entonces a ortografía. Presten atención a este video de la Elle que está re bueno. Tiene unos tips muy interesantes, pero acuérdense que solo verlo no sirve, hay que verlo y aplicarlo. Así que presten atención. Hola mis queridos lingófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. En español hay dos letras cuyos sonidos son muy similares e incluso en algunos países no tienen diferencias fonéticas. Se trata de las letras L y Y. Por ello, al escribir palabras que las contengan, es fácil cometer errores ortográficos. En este video hablaremos de dos de los usos de la letra L. Se escriben con L las palabras terminadas en aye, ella, elle, ello. Por ejemplo, las palabras muelle, calle, bella y camello. Pero hay unas palabras que son excepciones. Es decir, que aunque tienen estas terminaciones, no se escriben con L, sino con Y. Ellas son plebeyo, que es como se les llamaba a los que no pertenecían a la clase noble en la antigüedad. Leguleyo, que es la persona que aplica el derecho o las leyes sin el rigor necesario. O sea, que se las da de abogado sin serlo. Pompeya, sí, la famosa ciudad de la Roma antigua que fue destruida por la erupción de un volcán. Otra regla para tener en cuenta es que se escriben con S las palabras terminadas en illo y ya. Así, por ejemplo, cepillo, maravilla, cuchillo, semilla y vajilla. Así que si tienes que escribir una palabra que termine en... Listo, chiquitos, lo vamos a dejar hasta ahí. Es importante que tengamos en cuenta que estas son las terminaciones que se van a escribir con ella. ¿Listo? Entonces, muy importante, aye, ella, elle, ello, illa, son palabras que vamos a escribir con ella. ¿Listo? Para que por favor tengamos mucho cuidado. La ortografía es muy importante, entonces grabes en esto en la cabecita. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, mis amores? ¿Algún aporte? Listo, chiquitos. Entonces, por favor, volvemos a las 11:05 para poder realizar nuestra actividad. ¿Listo, hermosos? 11:05, nuevamente conectados para poder ya realizar nuestra actividad. Ya nos vemos, mis chiquitos.